Unidad número 2, vamos a comenzar definiendo en esta unidad lo que es una métrica. Una métrica es una función, también llamada función distancia, de codominio real definida en el producto cartesiano de un conjunto no vacío X por sí mismo. Es decir, que a esta función la asignaremos con D, vamos a tener definida de X cuadrado en R, estamos diciendo codominio real, y en el producto cartesiano del conjunto X por sí mismo. Ahora entonces, para que una función sea efectivamente una métrica, tiene que cumplir 4 condiciones que vamos a definir a continuación. El primer axioma, decimos de métrica, que debe cumplirse, lo voy a escribir en la parte simbólica y después analizamos qué significa cada condición. Decimos entonces que para todos los X del conjunto, para todos los elementos Y, se verifica que la distancia entre X e Y es mayor o igual que 0. Estamos diciendo entonces, cualquiera sea el par de elementos considerados en el conjunto, la distancia entre ambos es siempre positiva o 0. A este primer axioma o condición se le llama condición de positividad. Veamos el segundo axioma de métrica. Simbólicamente es para todos los X del conjunto, para todos los Y del conjunto, se verifica que la distancia entre X e Y es igual a 0 si y solo si X es igual a Y. Estamos diciendo que la distancia entre los elementos del conjunto es nula únicamente si estos elementos son iguales. Este entonces se llama condición o axioma, condición de no degeneración. El tercero de los axiomas, simbólicamente, es para todos los X del conjunto, para todos los Y del conjunto, se verifica que la distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X. Esta es la condición de simetría. ¿Y qué estamos diciendo con ella? Entonces que la distancia de un elemento a otro del conjunto es igual a la distancia del segundo elemento al primero. Y en el cuarto axioma vamos a tener a la desigualdad triangular. Vamos a trabajar entonces con elementos X, elementos Y, elementos Z del conjunto, y se va a verificar que la distancia de X a Y es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. Eso es lo simbólico. El significado de esta cuarta condición, ya dijimos, se llama desigualdad triangular. Lo que tenemos es que la distancia de un punto a otro del conjunto, que es lo que tenemos en este primer miembro de la desigualdad, es siempre menor o igual que la suma de las distancias de estos elementos a un tercero. Las 4 condiciones entonces hacen que si todo esto se cumple en una función, decimos que es una función distancia. Vamos a analizar ahora distintos ejemplos de métricas en conjuntos diferentes X. Ya dijimos que tiene que ser no vacío y codominio real. Un primer ejemplo que vamos a analizar es entonces a la función definida de
R cuadrado en R. Decir R cuadrado significa R por R, ese es entonces el conjunto X para este caso particular. Esta función va a estar definida por la distancia de X a Y, va a ser igual al valor absoluto de X menos Y, cualquiera sean los X e Y reales. ¿Cómo está definida entonces la distancia? Como el valor absoluto de la diferencia entre esos números reales. Esta distancia recibe el nombre de usual en R, que es donde está definido, más allá de que sea R por R. Lo que estamos diciendo es la forma en que medimos distancias entre los números reales. Lo que hay que hacer ahora entonces es una verificación de que efectivamente se cumplen los 4 axiomas de métrica que antes trabajamos. Para probar entonces que efectivamente se cumplen, vamos a ir haciendo esta verificación. El primer axioma dijimos que era la condición de positividad. Voy a obviar los cuantificadores por una cuestión de espacio, pero en realidad tengo que ir marcándolo todo el tiempo. Cualquiera sea el par de números reales, la distancia entre ambos, definida de esta forma, por tratarse de un valor absoluto, siempre será mayor o igual que 0, que entonces cumple esa condición de positividad. Segundo axioma. El segundo axioma estamos trabajando con la condición de no degeneración. Verificar que se cumple, demostrar, mejor dicho, que se cumple una doble implicación, como es la condición de no degeneración, supone demostrar la implicación en un sentido y en el otro. Eso es entonces lo que vamos a hacer. De nuevo tengo a los dos cuantificadores y comienzo trabajando con la implicación en un sentido. Es decir, la distancia de X a Y, definida de esta forma, es igual a 0. Esto, si es igual a 0, va a implicar que, pensemos en números reales, el valor absoluto de un número es igual a 0 cuando ese número es 0. Esto entonces implica que X menos Y es igual a 0, y si X menos Y es igual a 0, va a significar que X es igual a Y. Y ahí se cumplió la implicación en un sentido. Veamos en el otro. En el otro sentido tengo que partir de que X e Y son iguales y a partir de allí llegar a que la distancia es igual a 0. Lo voy a pensar en este sentido. Si X es igual a Y, entonces la diferencia entre ambos será 0, pensando que son números reales. Si la diferencia entre ambos es 0, entonces el valor absoluto de esa diferencia es 0 y por lo tanto la distancia es 0, y también es cierta la implicación recíproca para formar el sí solo sí. Ahora, tercer axioma sería entonces el de simetría. Tengo la distancia de X a Y es igual al valor absoluto de X menos Y. Tratándose de números reales, esto va a ser igual a valor absoluto del opuesto de este número real. Pensemos en términos de reales, como estamos diciendo, los valores absolutos de dos números reales opuestos son iguales. Entonces, si esto se cumple, como esto se cumple es igual al valor absoluto de Y menos X, y esto así definido es la distancia de Y a X, y se cumple la simetría. Ahora, para el cuarto axioma, tenemos que trabajar con tres números reales, X y Z, que tengo que verificar la desigualdad triangular. Partimos de que la distancia de X a Y es igual al valor absoluto. A esta expresión acá le voy a sumar y restar Z, que es equivalente
equivalente a lo que tengo, ¿sí? Entonces será el valor absoluto de x menos y más z menos z. Ahora, voy a asociar convenientemente, recordemos que son sumas restas de números reales, esto es igual a valor absoluto de, voy a asociar x menos z más z menos i. Hasta acá tengo una expresión absolutamente equivalente a la otra anterior que tenía, y ahora tengo que analizar qué es lo que ocurre. La propiedad, por una propiedad de los valores absolutos, tenemos que el valor absoluto de una suma de números reales es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos de estos números. Por lo tanto, esto será menor o igual, aquí es donde aparece la desigualdad, que x menos z, en valor absoluto, sumado al valor absoluto de z menos i, y estos así definidos serían la distancia de x a z más la distancia de z a i. Con lo cual entonces se cumplen los 4 axiomas de métrica y termina nuestra demostración. Analizamos un segundo ejemplo de métrica. Esta segunda función que vamos a considerar está definida del producto de r cuadrado por sí mismo en r siempre, ¿sí? Así definido esto, estamos partiendo no de números reales, sino de pares ordenados de números reales, porque estamos diciendo elementos de r cuadrado. Los pares ordenados acá van a tomar una forma particular, no como estamos acostumbrados a pensarlos en términos de abscisa y ordenada, es decir, x e y. Vamos a trabajar acá, voy a hacer un pequeño esquema en r cuadrado. De esta forma, acá vamos a tener al llamado eje 1 y eje 2. Estoy haciendo generalizaciones para trabajar después en R cubo, en Rn en general. Entonces necesito, más allá de que no pueda graficarlo, lo puedo graficar hasta R3, pero no posteriormente, aunque sí puedo pensar en una generalización mayor. Entonces, no voy a definir como x y z, porque después me quedo con la necesidad de generar cada vez más letras diferentes para marcar a los elementos de un Rn. Este punto, por ejemplo, al que le llamo x, voy a leer a x sub 1 en el eje 1 y a x sub 2 en el eje 2. Es decir que las coordenadas del punto x serán x sub 1, x sub 2. Si yo tomara un punto y, siempre estamos hablando en este sistema, vamos a tener i sub 1 e i sub 2, es decir, que al punto i le vamos a asignar como coordenadas i sub 1 e i sub 2. Es decir que cuando estemos definiendo acá, voy a definir la distancia de x a y, recordando que cada uno de estos en realidad está representando a un par ordenado, es igual a la raíz cuadrada de x sub 1 menos y sub 1 al cuadrado más x sub 2 menos y sub 2 al cuadrado. Si nos fijamos, esto sería, si nosotros tenemos acá, tengo que tener la distancia entre ambos puntos, y la llamada distancia usual, nuevamente, pero ahora es en r cuadrado. Para hallar la distancia usual, entonces trabajo con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre las coordenadas correspondientes a los puntos del conjunto R cuadrado considerado. Un tercer ejemplo, también en R cuadrado, va a ser la función definida de r cuadrado por r cuadrado en r, dada por la distancia de x a y, es igual al valor absoluto de x sub 1 menos y sub 1 más x sub 2 menos y sub 2.
Esta entonces también es una métrica, cumple todos los axiomas, hay que hacer la demostración, pero cumple todo, trabajando relativamente similar a lo que hicimos anteriormente. Y es una métrica diferente a esta, no mide de la misma forma la distancia entre X e Y. Lo que va a pasar en este caso, si nosotros tenemos el esquema en el eje 1 y en el eje 2, y están nuevamente los puntos X e Y. Dijimos ya acá X sub 1, X sub 2, Y sub 1, Y sub 2. Antes teníamos directamente el segmento que tiene por extremos a los puntos X e Y, pero acá esto no. Si nosotros tenemos, pensando en la métrica que definimos en primer lugar, diferencia X sub 1 menos Y sub 1 sería la medida de este segmento. Es decir, que tenemos a esto como segmento y a eso le sumamos la diferencia entre X sub 2 e Y sub 2 en valor absoluto, que sería la medida de este otro segmento. Es decir que a esta métrica que estamos considerando acá, la obtenemos como suma de estos dos segmentos. Esta forma particular de medir la distancia entre dos puntos podría hacernos preguntar ¿para qué medir la distancia de esta forma cuando podemos hacer esto de medir directamente el segmento entre uno y otro punto? Pero pensemos que en la práctica esta forma de medir distancias sí existe. Imaginemos entonces nosotros una ciudad con las cuadras, las manzanas mejor dicho, y nosotros tenemos que transitar por esa ciudad. Si nosotros vamos desde este punto hasta este, en una manzana, tenemos que hacer este trayecto y este para llegar. Entonces, no podemos, salvo que sea una plaza, por supuesto, atravesar por el medio la ciudad que tiene, en la ciudad de la manzana, que tiene todo edificios y casas allí, ¿sí? Es decir, que en la práctica esa distancia existe. Si yo pienso desde este punto hasta este, hay 2 cuadras. No es la forma de raíz de 2 por la cuadra, siempre que sea cuadrado, ¿sí? Entonces acá lo que decimos, esta métrica tiene el nombre de la métrica del taxista, tiene como uno de sus nombres. ¿Por qué del taxista? Porque obviamente, como decimos, para llegar de un punto a otro tengo que hacer ese recorrido. Ahora, no faltó el que decía, bueno, ¿por qué del taxista? Porque puede ser que la cuadra no tenga la calle no tenga la mano en este sentido. Entonces, para llegar desde este punto a otro no voy a poder hacer ese trayecto, sino que tendré que dar toda una vuelta mayor. Entonces, otro dijo que si uno se va caminando, esa es exactamente la distancia, sin necesidad de que uno tenga en cuenta las manos o contramanos de la calle. Entonces, otro autor propuso que en lugar de llamarle métrica del taxista, se le llamara métrica del cartero, porque pensamos en una persona a pie y hace entonces esas 2 cuadras de distancia entre un punto y otro. Vamos a un cuarto ejemplo, nuevamente una distancia definida de r cuadrado por r cuadrado en r. Ahora vamos a tomar como distancia entre x e y al maximal entre las distancias del valor absoluto de x sub 1 menos y sub 1 y x sub 2 menos y sub 2. Esta es la distancia del maximal. Pensemos en maximal como el mayor de los valores entre esas 2 distancias. Es decir que si nosotros tenemos de nuevo con los ejes 1 y 2 a los puntos, acá eje 2, a los puntos x e y, una de las distancias será este segmento, que esto es x sub 1 menos y sub 1. Y el otro, x sub 2 menos y sub 2. El segmento que más mida es el que va a ser asignado como distancia entre los puntos.
Es decir que la distancia, por ejemplo, si fuera mayor este segmento, va a ser la diferencia entre x sub 1 e y sub 1 en valor absoluto. Ven que todos trabajan con valores absolutos o raíces cuadradas, se hace la verificación de todos los axiomas, pero todos cumplen que son métricas. Acá entonces la distancia sería este segmento. Ubiquemos ahora en un mismo gráfico a las tres distancias trabajadas en R cuadrado. Dijimos entonces, dados los puntos x de y, x de coordenadas x sub 1, x sub 2, e y de coordenadas y sub 1 y sub 2, x entonces, x sub 1, x sub 2 y sub 1 y sub 2. Las tres formas de medir las distancias que trabajamos hasta aquí. La que vimos entonces que mide el segmento directamente, que tiene por extremos a x e y, que sería este, es entonces, con este color, la llamada distancia usual, que es la de la raíz cuadrada que conocíamos ya como distancia entre dos puntos, nada más con las coordenadas expresadas así. Luego apareció la distancia, que es la llamada del taxista o del cartero. En ese caso es una suma de las medidas de este segmento, entonces, más este otro. Así que ahí tenemos a la del taxista o cartero. Y luego apareció esta última distancia, que es la llamada distancia del maximal, que será entonces entre ambos segmentos el que más mida es el que se toma como valor de la distancia. En este caso sería este, entonces, lo voy a hacer ahí casi abajo. Esta es entonces, en este caso, la distancia del maximal. Quinto ejemplo, entonces, en este caso voy a trabajar con la distancia definida de r cuadrado por r cuadrado en r, dada por la distancia de x a y, va a ser igual al valor absoluto de x sub 1 menos y sub 1, directamente. Ahora, nosotros ya verificamos que eso cumplía los 4 axiomas de métrica cuando estamos trabajando en una única dimensión, que es la recta real. Ahora, trabajado así, resulta que pasamos a tener en R cuadrado, recordando que cada punto, tiene un par de coordenadas. Si yo tomo como valor de la distancia a la diferencia entre las primeras coordenadas de ese par de puntos, estaría tomando en este caso al punto x e y la distancia entre ambos sería este segmento. Analicemos otras ubicaciones posibles del punto I. Si el punto I se encontrara en este lugar, entonces nosotros tenemos como valor a la misma distancia x sub 1 menos y sub 1. Ahora, ¿qué pasaría si el punto I se encuentra sobre esta misma vertical? Acá. En ese caso, nosotros tendríamos acá esto coincidiendo con y sub 1, primeras coordenadas iguales. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Vamos a tener a esta diferencia igual a 0. Va a significar que la distancia entre x e y es igual a 0, pero los puntos claramente no coinciden. Entonces no está cumpliendo así definida la función, es una función, pero no es una métrica, ya que no cumple ese segundo axioma, que es el de no degeneración. Esto es, la distancia me da igual a 0 siendo puntos diferentes, si lo pienso desde esta forma de medir. Esto es lo que llamamos una pseudométrica, porque si hacemos el análisis, todos los otros axiomas se cumplen. Nada más no se cumple ese segundo,
pero como ya lo dijimos, tiene que cumplir todos para tratarse de una métrica. Este prefijo pseudo significa falsa. Falsa métrica sería acá porque es muy parecida a las que nosotros trabajamos. Es más, si estuviera trabajando solo en R se cumpliría, pero al pasar a R cuadrado ocurre que no cumple los axiomas, aunque parte de ellos sí se cumplan. Seguimos con los ejemplos de métricas. Tenemos una métrica definida del conjunto X por sí mismo en R. Acá X vuelve a ser con carácter general. La distancia entonces entre dos elementos de ese conjunto X va a ser 1 si X es distinto de Y y 0 si X es igual a Y. La distancia puede valer solo 0 o 1. 0 si los puntos coinciden, 1 si los puntos son diferentes. Ahora, si pensamos en todos los axiomas, el primero de ellos decía que por condición de positividad la distancia debía ser siempre mayor o igual que 0, cumple porque los dos valores posibles son solamente 0 y 1. Segundo axioma establece que la distancia es 0 únicamente si los puntos coinciden, también se cumple, no de generación. Tercer axioma dice que si la distancia de un punto a otro, que la distancia de un punto a otro tiene que ser igual a la distancia del segundo punto al primero. También cumple porque si coinciden en ambos casos es 0. Si los puntos son distintos, la distancia de uno a otro del segundo al primero es 1, entonces también cumple. Y la tercera condición, que es la cuarta condición, que es la desigualdad triangular, vamos a tener que si son todos coincidentes, todas las distancias son 0, entonces suma 0, 0 es menor o igual que la suma de los dos, igual en realidad. Si uno de ellos fuera 1, si todos son puntos distintos, 1 entonces sigue siendo menor o igual que la suma de los dos, y con todas las combinaciones posibles con ceros y unos se cumple la desigualdad triangular. Entonces, por más que nos parezca como muy simple esto, en realidad cumple con todos los axiomas de métrica, y esta es la que se llama métrica trivial. Trivial en el sentido de que es la más sencilla que puede darse, porque teniendo solamente como dos valores posibles, como imágenes de todos los pares ordenados, vamos a tener que se cumplen todos los axiomas y efectivamente es una forma de medir distancias. Veamos un ejemplo más entonces de métrica. La definición de esta va a ser del conjunto C01, que es la clase de las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado unidad en R. Y esta forma de medir las distancias, la distancia, estamos hablando de funciones continuas, es decir, que los elementos aquí son funciones. Es decir, que si yo hallo la distancia entre dos funciones, y esta distancia será la integral entre 0 y 1 del valor absoluto de f de x menos g de x diferencial x. Recordemos que la integral definida en este caso entre 0 y 1 lo que mide es el área, si pensamos en dos funciones, comprendido entre las gráficas de ambas funciones. En valor absoluto la está trabajando, con lo cual me estoy asegurando de que se trata de un número positivo. Siendo una integral definida es un número. Acá entonces lo que está midiendo es eso, la distancia entre las dos funciones, es el área entre las dos gráficas. Tengo acá entonces el intervalo cerrado 0, 1 y estoy diciendo que acá tengo la clase de funciones definidas en ese intervalo. Tengo, por ejemplo, esta que corresponde a f de x. Notemos una cosa, que vuelvo a tener ejes de x e y acá porque estoy hablando de funciones. Entonces estoy trabajando en x e y nuevamente, como es lo que estábamos acostumbrados y no como ejes 1 y 2. Y una segunda función, por ejemplo esta, y igual a g de x.
Lo que estamos diciendo es que la distancia entre ambas funciones será la integral que medirá justamente el área comprendida entre las gráficas. Analicemos ahora el concepto de espacios métricos. Ya dijimos que una función t definida del producto cartesiano de un conjunto X no vacío por sí mismo en R es métrica si cumple los 4 axiomas que ya definimos. Ahora, si todo eso se cumple, entonces se llama espacio métrico al par formado por el conjunto con esa función definida en el mismo. Es decir, se trata de un conjunto con elementos en los que uno puede calcular la distancia entre ellos. Eso significa, pero tiene que estar definida esa forma de cálculo. Algunos ejemplos que tenemos entonces cuando trabajamos a la distancia definida de r cuadrado en R, dada por la distancia entre x y y es igual al valor absoluto de x menos y, entonces estamos trabajando de distancia, en forma de medir distancia entre números reales. Esto, pensado como espacio métrico, es la recta real. Es decir, que el concepto de recta real que nosotros trabajamos incluso desde la primaria, porque aparece ya la recta numérica allí, aunque no hablemos de números reales en aquel nivel. Un segundo ejemplo será la distancia de r cuadrado por r cuadrado en R, dada por distancia entre x y igual a la raíz de x sub 1 menos y sub 1 cuadrado más x sub 2 menos y sub 2 cuadrado. Esa entonces, que es la llamada métrica usual, la forma usual de medir distancias entre puntos en el plano real, es el espacio métrico que se genera. Es decir, reiterando la misma situación anterior. No es un plano en la medida en que no tenga definida la forma de calcular las distancias. Si nosotros cambiamos la forma de medir distancias, es decir, seguirá siendo r cuadrado por r cuadrado en R, pero aparece la distancia del maximal o la distancia del cartero, entonces nosotros no tenemos ya el plano real como concepto de lo que es el espacio métrico. El espacio métrico plano real es únicamente con la distancia usual. De igual forma se genera el espacio real. El espacio real sería entonces pensar en r cubo y la distancia trabajada de r cubo por r cubo en R, la distancia usual que va a ser la raíz cuadrada de, y tenemos que pensar en la forma de hallar la distancia entre puntos en r cubo, pensando ahora al conjunto con elementos x que tendrá coordenadas x sub 1, x sub 2, x sub 3 y de coordenadas y sub 1, y sub 2, y sub 3, z, bueno, así sucesivamente. La forma de medir distancias va a ser, voy a tener un término más, ¿no es cierto?, acá en el radicando, para poder hallar la distancia, pero el espacio real es eso. Es el conjunto de r cubo con esa métrica usual. Tomamos un tercer ejemplo con la métrica llamada trivial, definida entonces de un conjunto X por sí mismo en R. Y ya dijimos que la forma de medir distancia entre puntos en esa métrica es asignándole dos valores. 1 si los puntos son distintos y 0 si coinciden. Y al par del conjunto X con D, siendo D esta métrica, se le llama espacio métrico discreto. Analicemos ahora los conceptos de esfera abierta, cerrada y contorno. Vamos a trabajar en un espacio métrico XD y un punto P que pertenece a X. Vamos a definir a la esfera abierta, la vamos a indicar esfera abierta de centro P
y radio delta, siendo delta un número real positivo, será el conjunto de los elementos X del conjunto X, tales que las distancias hasta P sean menores que ese número real positivo delta. Lo vuelvo a aclarar, esto es un número de R+, estrictamente positivo, nunca cero. De igual forma se define a la esfera cerrada de centro P y radio delta como el conjunto de los elementos X del conjunto X, tales que sus distancias hasta P sean menores o iguales ahora que ese real positivo delta al que llamamos radio. Y una tercera definición es la del contorno de centro P y radio delta, en donde tendremos a los puntos X del conjunto tales que sus distancias hasta P sean estrictamente iguales a delta. Vamos a analizar ejemplos ahora de las esferas abiertas, cerradas y contornos, trabajando en distintos espacios métricos. Tomemos primero en la recta real, ya lo dijimos, es el conjunto R con la métrica usual. Voy a tener entonces, en este caso, un punto P será un número real cualquiera dentro de lo que es R. Dijimos, la esfera abierta de centro P y radio delta es un número positivo. Entonces vamos a tener, siendo centro P delta un valor cualquiera, lo que vamos a tener es en uno y en otro sentido todos los puntos que se encuentran en este intervalo. Es decir, que vamos a tener como esfera abierta de centro P y radio delta a un intervalo abierto, las distancias tienen que ser menores que delta, entonces un intervalo abierto con extremos P menos delta, P más delta. Y el intervalo, entonces, le paso color, sería todo esto, la esfera abierta. De igual forma, la esfera cerrada va a ser un intervalo, pero cerrado. Tomemos, por ejemplo, el punto Q, pero de igual forma tengo que medir en uno y en otro sentido, entonces, para ubicar a los extremos. Así, la esfera será un intervalo cerrado Q menos delta, Q más delta. Y cuando tomamos un punto R, siempre número real, tengo que marcar a un lado y a otro. En el caso del contorno serán únicamente estos dos puntos, porque recordemos que se está diciendo que son los puntos que están a igual distancia del radio. Entonces, nada más que estos dos puntos, R menos delta y R más delta, pero en un conjunto cuyos únicos elementos son los que mencionamos. Como segundo ejemplo, tomemos el plano real. Teniendo un punto P y un radio delta, el contorno será la circunferencia entonces de centro P y radio delta desde lo geométrico que conocemos. Solo contornos, distancias igual al radio entonces hasta el centro. En el caso de la esfera cerrada será entonces el contorno más todos estos puntos que tienen distancia menor que el radio hasta el centro. Y en el caso de la esfera abierta, lo que hacemos es excluir a los puntos del contorno, con lo cual la esfera abierta tendrá la forma de un círculo abierto, decimos, ya que el contorno, o sea, la circunferencia, no es parte de ese conjunto. Como tercer ejemplo, tomemos a la distancia del taxista o del cartero en R² por R².
Ahí entonces lo que vamos a hacer es hacer una tablita con puntos que estén en el contorno de una esfera particular a modo de ejemplo, ya que no tenemos idea de cómo será la forma de la esfera abierta, la cerrada y el contorno en este caso particular. Vamos a tomar al punto P de coordenada 0, 0 para que sea el centro y tomaremos un radio delta igual a 1. Voy a tomar puntos, entonces, acá lo que tenemos que tener es x sub 1 menos y sub 1, x sub 2 menos y sub 2 en valor absoluto. En esta cuarta columna vamos a poner la distancia que se obtiene sumando a estos dos, ya que dijimos se trata la métrica del cartero. A y sub 1 y sub 2 entonces le vamos a asignar los valores 0, que son las dos coordenadas de ese centro, y voy a tomar puntos tales que las sumas me den 1, que es la distancia que estoy diciendo porque estoy pensando en el contorno. Un ejemplo sería el punto 1, 0, ya que esta distancia reemplazado el 1 en x sub 1 sería un 1, reemplazado un 0 aquí sería 0, y la suma de ambos es 1. De igual forma, el punto menos 1, 0, en valor absoluto la distancia es 1, 0 aquí, 1 sigue siendo la suma. Y las otras combinaciones, 0, 1, 0, menos 1, por la misma causa, entonces no vamos a marcar todo, pero sí tener en mente a la hora de graficar. Ahora, otro punto que, por ejemplo, estaría dentro de lo que es el contorno sería el punto 1 medio, ya que aquí tendríamos distancia 1 medio, con lo cual la suma es 1. Y todas las combinaciones con los negativos, o sea, 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio. Bien, tenemos los ejes y vamos a ir marcando los puntos que dijimos, algunos los tenemos por escrito y otros dijimos que hay que tenerlos en mente. Así que tengo 1, 0, menos 1, 0, 0, 1 y 0, menos 1. Ahí ya tengo 4 puntos por los que pasa el contorno. Después tengo 1 medio, lo voy a marcar, 1 medio, 1 medio. Y como ese serán entonces menos 1 medio, los 4 puntos que están con las combinaciones de 1 medio positivo y negativo. El contorno, que es lo que estamos marcando, tendrá que pasar por estos puntos. De esta forma quedaría el contorno, entonces, pensando en los otros puntos que no marqué, pero tengo en mente. Ese es el contorno. Nos parecerá raro el nombre de esfera para semejante figura después, pero es eso, ¿no es cierto?, con una distancia no usual, porque la esfera cerrada será esto y la esfera abierta será sacando este contorno solamente los puntos que allí quedaron. Tomemos un cuarto ejemplo con la tercera de las métricas definidas en r cuadrado por r cuadrado, es decir, aquella que toma la del maximal. De nuevo voy a tomar el punto P de coordenada 0, 0, es decir que x sub 1 y x sub 2 serán las coordenadas de los puntos que voy a ir tomando, pero y sub 1 e y sub 2 son ceros. Y voy a tomar, nada más por comodidad, un radio delta igual a 1. Voy a tener entonces, de nuevo, al punto 1, 0 va a cumplir que la mayor de las distancias, ya que es 1 en este caso y 0, es 1, no es suma, es la mayor de las distancias. De igual forma, entonces, por ejemplo, 0 menos 1 y todas las combinaciones entre ceros y unos positivos y negativos nos va a dar una distancia igual a 1. Ahora, la cuestión es que voy a tener al punto 1, 1. Verifiquemos en este caso, aquí la distancia es 1, aquí la distancia es 1, y como son iguales, la distancia entre ambos, como no es la suma, sino la mayor de las distancias, y las dos son iguales, es 1. Es decir,
que esta esfera no es igual a la anterior, vamos a tener el punto 1, 1, que la otra condición anterior no cumplía, pero esta sí. Y las combinaciones de nuevo entre unos y menos 1 para las coordenadas de puntos que están sobre ese contorno. Vamos a graficarlo. Tenemos nuevamente los ejes, entonces el punto P, el centro es 0, 0. Y tengo los 4 puntos, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1. Voy a tener al punto 1, 1, que lo ubico. Y como dijimos combinaciones de unos y menos 1, es decir, menos 1, 1, menos 1, menos 1. Considerando todos esos puntos, el contorno tendrá esta forma. Observemos que la esfera cerrada va a ser este contorno más todos los puntos aquí. Y la esfera abierta con esta distancia será entonces quitando estos puntos del contorno, con lo cual tendremos en ese caso así la forma de la esfera abierta. Como quinto ejemplo, tomemos el espacio métrico discreto, que es el que se define en un conjunto X no vacío con la métrica que es la llamada trivial. En este caso vamos a pensar, si yo tomo un punto P que pertenece al conjunto, y recordemos que las distancias son 0 si son iguales y 1 si es que los puntos son distintos. Si nosotros tomamos un radio delta igual a 2, la pregunta sería ¿qué puntos forman a la esfera abierta de centro P y radio 2 sería en este caso? Estoy preguntando cuáles son los puntos del conjunto cuyas distancias a P son menores que 2, en el caso de la esfera abierta. Como la mayor distancia posible es 1 cuando son distintos, todos cumplen el hecho de ser menores que 2, porque 1 es la mayor distancia posible siendo distintos, y si son iguales es 0. Es decir, que en este caso particular, cuando tomo un radio de esta clase, mayor que 1 sería la cuestión, en la esfera vamos a tener al conjunto X completo, porque todos los puntos de ese conjunto tienen distancias menores que 2 hasta P. Ahora, si tomo un radio delta igual exactamente a 1, de nuevo estoy pensando la esfera de centro P y radio 1. No puede tomar ya ahora la distancia del valor 1 porque es estrictamente menor por la definición. Entonces, en esta esfera, el único punto que tiene distancia menor que 1 es el que toma el valor 0 como distancia y es el mismo punto P. Entonces, en este caso, la esfera estará formada únicamente por el punto P, que es el centro, ya que cualquier otro punto distinto tendrá distancia igual a 1 y por lo tanto ya no será menor que el radio. Y si tomáramos una distancia, por ejemplo, delta igual a 1 medio menor que 1, va a ocurrir que la esfera de centro P y radio 1 medio, cumpliendo lo mismo que el caso anterior, va a tener únicamente al punto P en ese conjunto que es la esfera abierta. Trabajemos un último ejemplo que es a partir de considerar a la clase de las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado unidad, es decir, C01. Y estoy por tomar ahora una función y igual a f de x que va a ser el centro de la esfera. Voy a tener entonces una esfera de centro f y radio delta. Estoy tomando un valor cualquiera. Lo que hice es, a partir de la función continua en el intervalo cerrado unidad, estoy marcando una zona que supone sumar. Esto es f de 0. Acá estoy haciendo f de 0 menos delta, f de 0 más delta. Acá tengo a f de 1 menos delta,
Esto es f de 1 más delta. Y para cada punto lo mismo, le sumo y le resto delta. Ahora, nosotros tenemos delimitada una zona allí, pero recordemos que los elementos que forman a la esfera son elementos del conjunto cuyas distancias al centro, una función en este caso, son menores que ese radio, en este caso delta, ¿sí? Ahora, la cuestión acá es que los elementos van a ser funciones, entonces yo tengo que tomar como parte de la esfera a las funciones continuas en el intervalo cerrado 0, 1, que se encuentren comprendidas en esta zona. Es decir, por ejemplo, una función que hace esto sería elemento en esa esfera. Puedo tener una función que hace esto y tengo entonces elementos en esa esfera. Es decir, que en este caso la esfera abierta no es la zona, sino las funciones cuya gráfica queden en esa zona.